Y bueno, hoy vamos a empezar una nueva actividad. Ustedes saben que las universidades, por lo menos vamos a tomar como lo que plantea la UNESCO, ¿no? Si bien la historiografía siempre está en permanente revisión, no vamos a quedar con este dato, que la primera universidad se la toma una en Marruecos en el año 859. Una cosa que es interesante para nosotros es que la primera corte de egresados de la Universidad de Córdoba nuestra fue en 1666. Es algo que a mí me resulta muy conmovedor, ¿no? Muy valioso. Ustedes saben que las universidades, aparte de la formación, lo que pretenden es producir conocimiento, ¿sí? Y ese conocimiento es para la gente. ¿Qué pasa? Siempre queda dentro por una cuestión de cantidad, por una cuestión de falta de medios, o porque siempre queda en el ámbito académico, ¿no? Entonces, lo interesante que si bien esto se ha hecho y se sigue haciendo, es lo de una cátedra libre. ¿La cátedra libre en qué consiste? La cátedra libre es una cátedra extracurricular, o sea, está fuera de la currícula de cursada. Y también es de espacio, es un espacio extracurricular, o sea que es por fuera de la universidad. Ustedes saben que hay muchísima investigación, termina una carrera, y ese conocimiento está destinado a la gente. En nuestras universidades, por lo menos en la Universidad de Buenos Aires, los teóricos tienen acceso para todo el público. Cualquiera que quiera ir puede asistir a los teóricos de las materias que se dictan en las facultades de la Universidad de Buenos Aires, no hacia los prácticos. Nosotros como institución educativa, lo que queremos transmitir con esto es que venga la instancia de los investigadores, que son muchísimos lo que se investiga en arte. Y muchas veces no nos enteramos, detrás de todo lo que se produce en el museo hay gente especializada. Detrás del arte hay un montón de gente que estudia y se especifica en millones de temas. Entonces la idea de Maxur, que no es únicamente, que es una institución educativa, esta es otra instancia educativa, es hacerle llegar esto, ¿no? Que es lo que está investigando toda esta gente que se dedica al arte, a todas las ramas que hay dentro del arte. Lo único que se necesita para participar es interés y ganas de preguntar. Y para que esto sea un espacio extracurricular, bueno, nosotros hacemos de intermediario de todo esto. Por suerte hoy vamos a inaugurarla, tenemos el deseo y seguro que viene para quedarse la cátedra, va a seguir, esto va a tener una instancia de una vez al mes, y bueno, y vamos a invitar a diferentes investigadores para que puedan transmitir el desarrollo de cada uno de sus temas específicos. Hoy tenemos la suerte enorme de inaugurarla con Nadia Consiglieri, y lo que yo voy a pasar ahora para presentarles al leer su CV, su currículum, que es extremadamente vasto, pero bueno, este es un pequeño resumen para darle la bienvenida y para pasarle la palabra a ella. Por otro lado, estoy muy contenta que se hayan anotado, porque en esta época hay mucha oferta cultural, pero independientemente que nos hayan elegido o no, me parece que es un buen síntoma de nuestra sociedad que hay que fortalecer, y que es una fortaleza de nuestra sociedad que haya tanto interés por aprender cosas. La verdad que es muy llamativo cuánto interés. Recordaba que una vez Freud decía que en los momentos de crisis había que estudiar, ¿no? Bueno, algo para decir este señor tenía, así que parece que algo de cierto hay, y es una fortaleza que hay que tenerla presente, ¿no? Bueno, disculpen que voy a bajar un poco la vista para leer el CV de Nadia, y así ya la presentamos. Bueno. Nadia Consiglieri es doctora en Historia y Teoría de las Artes por la Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Buenos Aires, doctora de la Universidad de Investigación de París, Ciencias y Letras, es becaria postdoctoral de CONICET, magíster en
métodos y técnicas de investigación histórica, artista, geográfica, historia del arte por la Universidad Nacional de Educación a Distancia en España. También es licenciada en Artes por la UBA, licenciada y profesora en Artes Visuales por la Universidad Nacional de las Artes, ex-IUNA. Ha brindado diversas clases y cursos y seminarios nacionales e internacionales sobre historia del arte medieval y tiene publicaciones y artículos académicos. Sus investigaciones se centran en la retórica visual de representaciones de animales en los beatos, manuscritos iluminados apocalípticos del siglo X al XIII, y además ha desarrollado estudios sobre figuras del dragón en códices ibéricos plenomedievales, y actualmente está investigando las representaciones del dragón en soportes pictóricos hispánicos de los siglos XIII a XV. Bueno, su currículo es infinitamente más vasto, así que estamos muy contentos de recibirla. Hola Nadia, ¿cómo estás? ¿Estás por ahí? Hola. A ver. Hola, ¿me escuchan? Hola, ¿qué tal? Bienvenida. ¿Qué Hola, tal? buenas tardes a todos. Bueno, muchísimas muchas gracias. Muchas gracias por aceptar la invitación. Así que ahora te vamos a pasar la palabra. Hemos tenido mucha convocatoria y bueno, espero que les interese a todos, que no tengo duda que le va a interesar. Así que bueno, adelante Nadia y muy bienvenida y muy bienvenidos a todos, y espero que vengan para quedarse con nuestra comunidad de MACSUR, ¿no? Que cada vez se va ampliando mucho más. Y bueno, este es un medio ideal y bueno, espero que hayan llegado para quedarse. Adelante, Nadia. Bueno, muchas gracias Olga por tu presentación, y bueno, también quería agradecer al museo por haberme convocado, y a vos especialmente como curadora también, por haberme llegado a haber generado esta propuesta, por un lado haberme invitado y por otra parte haber generado este espacio que se inaugura, que me parece súper interesante, como vos decías, para que todo lo que se está investigando hoy en día, ¿no? se comparta, ¿no? a la sociedad de manera así, a través de un museo, de esta plataforma institucional, así que me parece una buenísima propuesta. Bueno, vamos a comenzar entonces la charla de hoy. Les voy a compartir el PowerPoint. A ver, ustedes me van a decir si se ve bien. A ver. A ver. ¿Se ve? ¿Se ve? No. ¿No? No. A ver. ¿No? Presentar ahora y ahí haces, ahí está. ¿Se ve ahora? Sí. Sí. ¿Sí? ¿Lo ven todos? Sí. Sí. ¿Sí se ve? Bueno, perfecto. Bueno, la conferencia o charla que preparé para hoy se titula Los animales medievales en los beatos, bajo la lupa, un itinerario de su estudio desde Argentina, porque, digamos, lo que pretendía era plantear un poco cómo yo encaré mi investigación sobre estos códices, a partir de la cual surgió mi tesis doctoral que defendí hace poquito, el 15 de mayo, por videoconferencia, ¿no? Vía Buenos Aires y París. Y la idea es, bueno, presentar un poco, primero, de qué se tratan los beatos, qué son los beatos, y por otra parte, bueno, contarles un poco cómo se fue encarado este estudio, países medievales tan lejanos desde justamente Argentina, ¿no? Bueno, Nadia, Nadia, si podés ocultar el Meet que está abajo del dibujo. Ah, perfecto. ¿Ahí? ¿Va? Gracias. Genial. Bueno, ¿qué son los beatos? Para quizás los que no saben, los beatos son una serie de manuscritos apocalípticos que contienen el comentario al Apocalipsis, escrito por un monje que vivió en la zona de Asturias
las últimas décadas del siglo VIII, cuando escribió justamente estos comentarios, y que se llamó Beato de Liébana. Por eso de ahí toda la serie de estos códices adoptaron el nombre de beatos, y se los conoce según, bueno, muchas veces el lugar de su procedencia o donde hoy en día están ubicados según la biblioteca o el archivo en donde están, ¿sí? Beato de San Andrés de Arroyo, Beato de Turín, porque está en la biblioteca de Turín, Beato de Fernando y Sancha, porque en ese caso los comitentes fueron esos reyes, etc. Pero a toda la serie se la denomina beatos. Como les decía, Beato escribió este comentario al Apocalipsis en las últimas décadas del siglo VIII, y fue una obra que tuvo amplio éxito en los siglos posteriores, ¿no?, a Beato, porque justamente el códice más tardío que nos ha sobrevivido al tiempo y que nos ha llegado es un códice de las primeras décadas del siglo XIII, ¿sí? Entonces sabemos que aproximadamente desde la época de Beato hasta la primera mitad del siglo XIII, evidentemente estos códices fueron ampliamente reproducidos a partir de copias que no solo contuvieron el texto, sino también las miniaturas, ¿sí? Una amplia cantidad de miniaturas iluminadas que justamente ilustran, ¿no?, cada uno de estos comentarios al Apocalipsis. Tenemos que tener en cuenta que Beato justamente escribió este texto, este comentario, justamente al Apocalipsis, que es un texto bastante complejo y críptico en cuanto a sus sentidos. Entonces, esta necesidad de generar un comentario, de generar una interpretación, ¿no?, a cada pasaje del Apocalipsis, era una cosa muy normal también en el contexto medieval, pero Beato emprende esta tarea en un momento en el cual hay importantes problemas en la Iglesia, en España, ¿sí? Estaba todo el tema de la que se llamó la querella adopcionista en su tiempo, y también estaba todo el problema de afrontar las sucesivas invasiones de los musulmanes al sur peninsular. Invasiones que surgen a partir del 711 y que se fueron sucediendo en los siglos posteriores. Importante es decir que esta serie de códices fue producida, yo acá les pongo un mapa, que lo formó parte de mi tesis, ¿no? Tenemos la producción de beatos, de copias, ¿no?, iluminadas a través de estos siglos, aproximadamente de su mayor tiempo de producción fue entre el siglo X al XIII, donde es el momento, el periodo en donde tenemos una mayor concentración de copias miniadas de esta obra. Tenemos principalmente, como pueden ver, una gran cantidad de escriptoria, es decir, de lugares monásticos en donde se copiaban estos libros y se iluminaban en el norte peninsular, en el norte de la península ibérica, pero también tenemos algunas copias de beatos provenientes de la parte central de Italia, y tenemos un beato que fue confeccionado en Saint-Sever-sur-l'Adour, en la parte de Gascoña o Gascuña, que sería la actual Francia, y que se llama el Beato de Saint-Sever. Es decir, que la producción de beatos en este periodo fue, como pueden ver, bastante amplia. Vuelvo un poquito para atrás, y es importante decir que la obra en cuanto al aspecto textual, ¿no?, que establece Beato, es en realidad una gran obra compilatoria. Lo que hace Beato es compilar gran cantidad, ¿no?, de diferentes extractos exegéticos de otros autores padres de la Iglesia, como por ejemplo Jerónimo, Agustín, Ambrosio, Fulgencio, Gregorio, Aspringio de Beja y Isidoro de Sevilla también. Es decir, él lo que hace es combinar diferentes extractos y partes de estos otros autores y generar el comentario al Apocalipsis. Por eso nosotros vamos a ver que en cada uno de los códices nosotros tenemos que, en la parte textual aparece una especie como a nivel introductorio, un prefacio, un prólogo, luego viene el comentario al Apocalipsis, en donde tenemos lo que se llaman las diferentes historias, es decir, las diferentes
fragmentos del Apocalipsis con sus correspondientes explanatios, ¿sí? O sea, sus correspondientes explicaciones o comentarios del Beato, en donde explica, digamos, interpreta cada uno de esos fragmentos del Apocalipsis. En total son 68 historias comentadas justamente por Beato. Y los códices se dividen en un total de 12 libros internos, que vendrían a ser como capítulos, ¿no? Como una especie de capítulo. Dentro de la familia 2 de estos códices, se agregó también una sección al comentario del libro de Jerónimo, al libro quinto de Daniel, ¿sí? Parte que también es ilustrada. Y existieron varias ediciones del comentario del Apocalipsis. Se supone que Beato, digamos, el primer comentario lo escribe hacia el año 776. Luego hace una segunda edición en el año 784 y hace la tercera en el año 786, en donde hace como, digamos, su última, digamos, versión revisada, ¿no? Y cada vez más completa. Los Beatos han sido manuscritos muy estudiados por diferentes especialistas, tanto en el texto, tanto especialistas que se dedicaron justamente a analizar toda la parte textual, como a las imágenes que contienen estos libros. Ahora, algo que quisiera aclarar, porque yo les conté, cuando les mostré este mapa, que esta serie se produjo, ¿no?, en cuanto a la reproducción de códices miniados o iluminados, en estos diferentes scriptoria o escritorios monásticos en el norte peninsular, en Italia y en Gascuña. Mi pregunta es si saben lo que es un scriptorium medieval. Y ahí quería un poco inspeccionar toda la cuestión de qué es un scriptorium y cuáles eran las principales técnicas de iluminación o de pintura, por así decirlo, de los manuscritos. Yo acá les puse una foto muy interesante porque cuando hablamos en los especialistas en historia del arte medieval y en Edad Media de scriptorium o escritorio de manera castellanizada, lo que nos referimos es, por un lado, es una palabra que tiene varias acepciones, ¿sí? En su época se utilizaba también para asignar, por ejemplo, a una especie de armario o mueble que contenía los diferentes códices y los diferentes elementos de pintura y de escritura, ¿sí? Y de ahí proviene la palabra en castellano escritorio, ¿sí? Pero digamos, a lo que nos referimos principalmente cuando hablamos de técnicas de iluminación es a un determinado escritorio, es decir, a un conjunto, ¿sí? De diferentes prácticas y técnicas caligráficas y pictóricas que se desarrollaron principalmente en determinados contextos monásticos o luego catedralicios también, ¿sí? Estos diferentes scriptoria, en plural, ¿sí?, formaban parte, por lo menos los que, en donde fueron producidos los beatos, formaban parte de los monasterios medievales. Yo acá les puse el famoso plano, ¿sí? Esto sería como una especie de esquema de reconstrucción del plano de San Gal, ¿no?, que se conoce como uno de los primeros planos que han sobrevivido al tiempo, ¿no? Es un plano del siglo IX, de época carolingia, que nos muestra la distribución de lo que era un monasterio y las diferentes dependencias. Este plano fue el que utilizó, por ejemplo, Umberto Eco para escribir El nombre de la rosa. No sé si leyeron esa novela, que dentro de las primeras páginas Umberto Eco incorpora el plano, ¿no?, de la abadía en donde sucede todo esto, y se inspiró muchísimo en este plano fundacional. Lo que yo acá les muestro es lo que vemos en la parte, no sé si pueden ver acá con mi cursor, vemos la parte de lo que tiene que ver con la iglesia, ¿sí? Y esto que yo les muestro en amarillo, ¿sí?, sería la ubicación tanto de lo que sería la biblioteca monástica como del scriptorium, ¿sí? Porque en la Edad Media va a haber un lugar para la praxis a nivel de confección de códices
y un lugar justamente para la lectura y el consumo de esos códices. Por un lado hablamos del scriptorium, y por el otro lado hablamos de la biblioteca o las bibliotecas monásticas, en donde justamente los monjes de esos monasterios consumían estos códices que muchas veces se producían en los mismos monasterios. ¿Quiénes trabajaban en los scriptoria monásticos? Los mismos monjes, ¿sí? Monjes especializados, por un lado, los escribas, o los amanuenses, quienes se encargaban principalmente de la caligrafía y de la parte de la escritura del códice, y luego teníamos los monjes también miniaturistas, encargados de las ilustraciones de los códices. Principalmente la actividad de los escribas y de los miniaturistas no era fija, sino que solía ser itinerante, ¿sí? Es decir, diferentes grupos de escribas o de amanuenses muchas veces se movían de monasterio en monasterio para iluminar determinados códices o encargos, porque muchos códices también surgen como a partir de diferentes patrocinios, por así decirlo, regios. Bien, y para un poco decir, a ver, cómo era un códice a nivel material, cuando hablamos de códice, justamente tenemos que pensar que el material de base, el soporte, las diferentes páginas o folios, ¿sí? Es el pergamino. Los códices están formados justamente por cada uno de sus folios por pergamino. El pergamino es un material perdurable, fuerte, resistente. También presenta una superficie bastante cerosa, lo cual permitía justamente que la tinta corriera, y una facilidad también, no solo para la escritura, sino también para las diferentes técnicas pictóricas de iluminación que se incorporaban a los códices. Y justamente la obtención del pergamino era a través de la matanza de animales, principalmente ovejas, ¿sí? Que eran animales que se encontraban típicamente también al interior de los monasterios. Ovejas, a veces de ciervo o de gacela. Lo que se hacía justamente es que de cada piel, yo acá les puse un ejemplo, ¿no?, de lo que se extraía. De cada piel comúnmente se obtenía un bifolio y medio, que serían 3 folios. Cuando hablamos de folio hablamos de páginas. O se sacaban 4 bifolios, ¿sí? Es decir, 8 folios. Pensemos que para producir un códice de alrededor de 200 páginas era necesario matar o sacrificar 30 animales. Por lo tanto, digamos, a partir de esos datos, evidentemente tenemos que pensar que producir un códice en la Edad Media no era nada barato, y implicaba también, más allá de un esfuerzo físico, un importante esfuerzo de inversión económica. Por lo tanto, y por eso, los códices eran tan preciados, eran elementos y objetos muy preciados en los monasterios, que se consumían, pero también se resguardaban mucho al interior de las bibliotecas monásticas. Para contarles rápidamente cuál era el tedioso proceso, ¿no?, de limpieza de la piel, ¿no?, para obtener justamente los folios. Digamos, todo el proceso de limpieza de la piel se hacía en una parte específica del scriptorium que se llamaba pergaminarium, que era el sitio en donde los monjes lo que hacían justamente era apilar por un lado las pieles que se extraían de los animales, ¿no?, y preparar grandes tinajas con agua y cal. Entonces eso hacía que pudieran remojar las pieles, se las maceraba de esa manera, y luego se las extendía, y a partir de diferentes herramientas, tipo cuchillos o raederas, en latín, eso permitía justamente raspar suavemente la piel y sacar todo lo que tenía que ver con el pelo del animal, ¿sí? Eso también permitía justamente no solo desprender el pelo, sino también ciertas vicisitudes de la carne que luego, por ejemplo, harían
muy compleja la tarea de escritura y de iluminación. Luego se volvía justamente a poner en remojo la piel, en agua, para que desaparecieran esos restos de cal, y el siguiente proceso era tensar la tela, que acá yo les puse una foto, digamos, de una reconstrucción actual, ¿no?, de esos procesos. Consistía justamente en tensar y extender la piel, pero no clavándola sobre un marco de madera, porque eso generaría que al secarse la piel justamente se pusiera tirante y se ajara, sino justamente se colgaba y se la tensaba por medio de cuerdas que se sujetaban comúnmente a una especie de marco de madera. Comúnmente esos marcos de madera eran de forma circular. Y bueno, una vez estirada la piel, justamente también nuevamente se la raspaba, se le hacía varias sesiones de raspado, y también se buscaba eliminar cualquier tipo de imperfección en la superficie, que después justamente complejizara los procesos de escritura y de iluminación. Tenemos que pensar que cada folio que se extraía de estas pieles, ¿sí?, tenía dos partes, ¿sí?, porque justamente por un lado va a estar la parte, ¿sí?, de la cual daba el pelo del animal, esa parte se va a llamar pars pili, y la parte a la cual daba la carne del animal, ¿sí?, la parte interna del animal, esa parte se va a llamar pars munda, ¿sí? Justamente la pars munda era, digamos, la parte de la piel más preciada, especialmente para realizar las iluminaciones, porque tenía una gran perfección en su superficie. Pensemos que, al contrario, la pars pili, la parte donde estaban los pelos del animal, comúnmente esa había que generarle varias sesiones de raspado para justamente eliminar todo lo que tenía que ver con los poros, ¿no?, de las irregularidades o los poros de donde salían los pelos, etc. Finalmente, se sumergían en un baño de greda para desgrasarlas y sacarles posibles manchas. Luego de todo ese proceso, porque esto tenemos que pensarlo con gran cantidad de pieles para extraer una cantidad suficiente de folios para generar un códice, lo que se realizaba era la regularización del pergamino, ¿sí? Principalmente, como acá vemos, la piel quedaba, tenía una forma oblonga, ¿sí? Lo que se necesitaba era extraer páginas de formato rectangular. Pero no se cortaba página por página, sino que se trabajaba a partir de bifolios. Es decir, dos folios que se los doblaba, ¿sí? Y justamente la suma de bifolios unidos y luego cosidos por su borde generaban cuadernos, ¿sí? Y la suma de los cuadernos generaban el códice. Un poco como la encuadernación de los libros actuales, ¿sí? Entonces, lo que hacían los monjes, ya principalmente el monje encargado de la caligrafía y de la escritura, era cajear, ¿sí?, cajear el folio, es decir, estructurar la organización de dónde iba a ir el texto y de dónde iban a ir las imágenes. Para eso se utilizaban diferentes herramientas de pautado, como por ejemplo compases, puntas de metal, punzones, que permitían, por un lado, hacer el reglado, es decir, ciertos rectángulos en donde iba a ir el texto, dejar en blanco, ¿no?, en la superficie del pergamino, el fondo del pergamino, para donde iba a quedar reservado ese espacio para la pintura, y hacer el rayado, que serían esta especie de renglones, donde iban a ir justamente escritas las diferentes partes del texto. Pero para los renglones lo que se utilizaba era no solo la confección a partir de diferentes herramientas de geometría, ¿no?, para que los renglones quedaran rectos, sino principalmente un punzón. Los punzones lo que permitían eran hacer presión, ¿sí?, y que quedara ese renglón extendido de un punto a otro de manera transparente, por así decirlo, pero marcada, y a partir de ahí luego se escribía. No sé si ven en este ejemplo, que yo acá les puse un fragmento de folio, fíjense que acá, síganme el cursor, aparecen pequeños puntitos marcados.
Esos son los puntitos, ¿sí?, de donde se tiraban, digamos, las líneas de los renglones, que claramente ven que son transparentes, y que a su vez, por la misma presión que se ejercía, quedaban marcadas en los folios siguientes. Ahora, una vez que se realizaba todo esto y se realizaba todo el proceso de escritura, surgía, digamos, lo que a nosotros nos interesa en cuanto a historiadores del arte, todo el proceso de iluminación del manuscrito, ¿sí? O sea, lo último que se hacía comúnmente eran las pinturas al interior de los folios. ¿De dónde viene la idea de manuscrito iluminado? Si yo digo un beato, en tanto códice es un manuscrito iluminado. Iluminado, la palabra iluminado viene por la idea de que se incluía en los códices medievales con pinturas ciertas inclusiones de láminas de oro y de plata, ¿sí? Entonces, ese tipo de material justamente siempre generó una especie de reverberación de la luz, ¿sí? Entonces, de ahí viene la idea de brillos, ¿no? Y de ahí viene la idea de manuscrito iluminado. O manuscrito miniado. Miniado viene de la palabra, no porque las representaciones sean pequeñas, no es por la idea de miniatura, sino por el concepto de minio, ¿sí? El minio como un particular tinte rojo que se utilizaba mucho, no solo en la representación de las pinturas, sino también, por ejemplo, para la confección de rúbricas o de letras capitales al inicio de un párrafo. Si ustedes ven ciertos manuscritos medievales, comúnmente el inicio del párrafo, la primera letra, solía estar un color rojo, un color hecho con minio, justamente para destacar visualmente que ahí comenzaba el párrafo y la lectura. Yo acá les puse algunos de los elementos principales que tenían que ver con las prácticas de taller, ¿no?, de los monjes de escritoria, ¿no? Lo que acá están viendo es la confección también de diferentes tipos de plumas, ¿sí? Para la escritura, ¿no? Y luego también, por supuesto, se hacían los pinceles que permitían pintar, ¿no?, las ilustraciones. En el caso de las plumas, se utilizaban principalmente plumas de pato o de ganso, ¿sí?, a los cuales se sacaban justamente las plumas propiamente dichas y quedaba, digamos, el caño, ¿sí?, de la pluma, se dejaba secar y lo que se le sacaba era la parte de adentro, que era como una especie de meollo graso, ¿no? O sea, al sacarlo justamente quedaba hueca, luego se le hacía con un escalpro, un cuchillo, una especie de punta, y eso permitía perfectamente la utilización de diferentes tintas. Tintas de escritura principalmente, de tipo tintas al carbón y tintas de tipo férricas. Y las diferentes pinturas o, digamos, diferentes tonos o tintes, ¿no?, que se realizaban a través del temple, solían ubicarse principalmente, acá yo les puse un ejemplo de una foto, ¿no?, en conchillas de mar o, por ejemplo, también en pezuñas de animal o en ese tipo de recipientes, ¿no?, que permitían un uso rápido y práctico sobre todo, ¿sí? Principalmente lo que se hacía, lo que los monjes hacían, eran obtener los pigmentos a partir principalmente de materiales minerales, ¿sí? También se obtenían de plantas y de ciertos animales, como acá estamos viendo de insectos o de caracolas, pero principalmente la mayor cantidad de pigmentos se obtenían de minerales, y minerales que también van a variar según la zona del escritorium, ¿sí?, y según la zona geográfica en donde el monasterio estuviese ubicado, ¿sí? Acá yo les puse algunos ejemplos, ¿sí?, de las variedades, por ejemplo, que se podían obtener, porque no se obtenía un solo rojo, sino que existieron una gran cantidad de tintes rojos. Por ejemplo, el rojo vermellor, que se obtenía del cinabrio en polvo, y justamente a eso llamamos minio, a ese tono particular. Del rejalgar, que es esta piedra que está aquí en el medio, de la cual también se obtenía no solamente rojo, sino algunos tintes también de naranja, e incluso, como pueden ver, no sé si ven que hay partecitas de amarillo, también del rejalgar se obtenía algo de amarillo, del almagre y de la cochinilla, muy difícil de encontrar,
que justamente se lo procesaba en su etapa de larva, ¿sí? Y quedaba un tinte más bien púrpura si se le mezclaba orina fermentada. El azul también, o sea, encontramos una enorme variedad de azules, el vitróleo azul natural, los minerales también derivados del cobalto, por ejemplo, también a través de la maceración del sarmiento de uva negra, en este caso tenemos justamente la acción a través de una planta. Y bueno, el azul más apreciado de la Edad Media justamente era el azul, esta piedra que vemos aquí abajo, que es el lapislázuli. ¿Sí? Que seguramente habrán oído hablar de esta famosa piedra que venía de la parte del oriente, ¿sí? Principalmente de la zona de Afganistán, y que justamente al venir del oriente era una piedra muy preciada, pero al mismo tiempo muy cara, ¿sí? Es decir, muchas veces, especialmente en la Baja Edad Media, se contaba, ¿no?, la cantidad de la cantidad justamente de lapislázuli utilizada en la pintura de un códice también hacía que aumentara justamente el valor material de ese códice. El verde, por ejemplo, se obtenía de láminas de hierro dispuestas en vinagre, justamente de ese óxido que se genera, se obtiene un pigmento que genera un tono de verde más bien aturquesado, ¿sí? También de la malaquita, de la crisócola. El amarillo, por ejemplo, acá también tenemos la extracción a partir de un elemento vegetal, ¿no? Del tono, del azafrán, ¿sí? También de la flor de glasto, de la hiel de animales, del oropimente y del ocre amarillo. O sea, había una extrema variedad de fuentes de donde se podían obtener estos colores. El blanco de plomo, cerucita mineral, de huesos de animales molidos y calcinados, y bueno, y también el famoso negro, el negro de humo, ¿sí? Es decir, de también la quema de diferentes componentes de origen vegetal, o a veces también mineral, que calcinados generaban justamente el tinte negro, que también se utilizaba para la confección de la caligrafía. Y bueno, en el ocre también tenemos la inclusión de diferentes óxidos férricos, tierras de siena, y el púrpura también era uno de los colores más difíciles de conseguir porque se extraía de moluscos. Entonces, bueno, las posibilidades también de encontrar estos animales, digamos, eran muy remotas, ¿no? Entonces, cada uno de los escriptoria iban utilizando también los materiales con los cuales contaban, ¿no?, en sus diferentes ámbitos. Ahora, todos estos pigmentos se tenían que mezclar con algo para generar el producto pintura, ¿sí? Ese algo principalmente era el huevo, ¿sí? El huevo, ya fuese la yema o la clara, ¿no? Se mezclaba, ¿no?, como una especie de aglutinante con estos pigmentos, y esto era lo que generaba la pintura al temple, con la cual justamente los manuscritos, incluyendo los beatos, eran miniados o iluminados. Algunos de ellos tienen también incrustaciones o incorporaciones de principalmente oro, ¿sí?, para generar diferentes detalles, ¿no?, especialmente los códices más ricos. El oro primero se empieza a poner en polvo, también mezclado con un tipo de aglutinante, y ya más bien en la Baja Edad Media, a partir del 13, 14, empieza a incluirse el oro en lámina, ¿sí?, en los códices. Bueno, quisiera parar acá un poquito para preguntarles si tienen alguna duda hasta ahora, y después retomo con la segunda parte de la charla. Nadia, me preguntaron si era en el nombre de la rosa, si era muy semejante a lo que vos estabas explicando. Sí, por eso puse el ejemplo también del mapa del monasterio de San Gal, ¿no? Les conté un poco que Umberto Eco se inspiró en ese mapa para confeccionar su mapa para su propio libro. Y si ven un poco la famosa película, ¿no? Se ve muy bien lo que es un scriptorium. Esta idea de los monjes, ¿no?, trabajando principalmente en esos muebles de tipo vertical, querían justamente trabajar con mayor comodidad, ¿no?
Sí, claramente. Sí, sí. Dicen, muchos hablan de esa película que se recrea el Scriptorium. Sí, sí, totalmente. Y también se recreaba en esa película, que estaba muy buena esa primera versión, la parte de la biblioteca monástica. ¿Mm? Cuando John Connery, ahora no me acuerdo el nombre del personaje, va con su discípulo y empieza a ver, incluso nombra, mirá, el Beato de Liébana, aparece ahí uno de los ejemplares del Beato de Liébana. Y se muestran como códices que se resguardan y que son totalmente preciados, ¿no? Que están, que se busca, ¿no? Conscientemente su conservación. Acá me dicen que es Williams de Baskerville. De Baskerville, sí, sí, es verdad, William de Baskerville. Sí, 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 sí. Es cierto, dice que el verde era el color más barato. ¿Hay un color que se vinculara con lo popular? No sé si más barato, pero el verde era uno de los colores más flexibles que se podía, por así decirlo, como encontrar en diferentes fuentes, ¿sí? Como, por ejemplo, el rojo también, ¿sí? Si no se conseguía un tono, se conseguía otro, en relación a los materiales que habían en el lugar, ¿no? Pero claramente el azul y el púrpura eran los colores más preciados, ¿no? Y más caros también. Claro, ¿Cómo te unían las preguntan páginas? ahí está. ¿Cómo unían las páginas? Ahí te están preguntando. Las páginas, o sea, cuando yo hablo de bifolio, bifolio es, suponete, no sé si me ven, esto es una 4, ¿no? Que les estoy mostrando para si yo la doblo, supongan que esto sería pergamino, esto es un bifolio, ¿sí? Entonces, la suma de varios bifolios encastrados generaban cuadernos, que se cosían como hoy en día se cosen los libros por el lomo, ¿sí? Se unen cosiéndolos. Y esto generaba justamente la confección del códice, es decir, no eran folios separados o individuales, sino justamente unidos y agrupados de esa manera y cosidos en el borde. Digamos, de esas prácticas librarias es que también justamente evolucionó y surge, digamos, la idea del libro que nosotros consumimos hoy en día, ¿no? Porque en la antigüedad lo que se consumía era el formato en rollo, ¿sí? El pergamino, pero en rollo. Entonces, justamente en la Edad Media se genera el cambio, ya en la temprana Edad Media, el cambio al códex o al códice, y eso genera todo un cambio también en cuanto a la tecnología, a la idea del objeto libro, y a la tecnología en cuanto a la lectura, a la visibilidad, ¿no? De lo que se leía, de lo que se veía, de la información contenida en ese objeto. Preguntan si en la composición ponían solo huevo o agregaban barnices. No, solamente huevo. No, el barniz no se usa, no se utilizó en la confección de códices. Los barnices se utilizaban bastante en lo que es pintura sobre tabla, pero no en los códices. Los códices. Perfecto. No sé si alguien quiere hacer otra pregunta, porque acá... ¿Alguna otra pregunta? Si no, yo sigo. Claro. A ver. Esto era un poco para contarles, porque por ahí no todos sabían cómo se está confeccionado un códice, etc. Claro. ¿Se pueden ver esos libros en algún lado? Actualmente. Sí, depende, o sea, muchos de estos libros, yo ahora en la segunda mitad de la charla les voy a contar cómo yo pude acceder a este tipo de códices, ¿no? Muchos de estos libros forman parte de colecciones monásticas, de monasterios que sobreviven desde la Edad Media hasta ahora y que los tienen en sus colecciones. Muchos han pasado a formar parte de bibliotecas o de archivos, así como también de museos, ¿sí? Pero la mayoría de estos códices, por suerte hoy en día están muchos digitalizados y de libre acceso, pero muchos otros no, y también como cae, no cualquiera los puede consultar. Hay beatos que ni siquiera
aún teniendo los permisos de investigación, no pude acceder a ciertos beatos originales porque no me lo permitieron. O sea, son como objetos tan preciados que bueno, obviamente las instituciones toman todo tipo de resguardos también para la conservación, ¿no? Claro, porque me habían dicho que solamente el libro de Kells se podía ver y los otros estaban como guardados y no dejaban que lo podía ver El público. el público. Sí, el libro de Kells es un ejemplo, que vos lo ves, está como abierto al público, pero está en una vitrina, ¿no? Y solamente está abierto en una determinada parte del libro, ¿sí? O sea, se puede ver, pero está en una vitrina. También, por ejemplo, hay partes del Beato de Cardenia que están, por ejemplo, en el Met, en el Metropolitan Museum of Art de Nueva York, partes que están también en el Museo Arqueológico Nacional de Madrid, y que también se ven esos folios en una vitrina. Pero sí, muchos otros, la verdad es que no están ni siquiera visibles al público. Muchas gracias. No, de nada. Estos códices pasaban a ser parte, están preguntando, si pasaban a ser partes de la biblioteca del propio monasterio o se intercambiaban y viajaban. Sí, o sea, ambas cosas. Se podían producir códices para el mismo monasterio y formaban parte de las bibliotecas y del reservorio de libros del mismo monasterio, lo cual por lo cual eran consumidos por los mismos monjes de ese monasterio. Claro. O muchas veces también, digamos, había un intercambio de libros entre un monasterio y otro, o muchas veces se producía el códice en un monasterio, pero pasaba a formar parte de las colecciones regias, es decir, pasaban a formar parte de las colecciones de libros de un rey determinado, por ejemplo, ¿sí? O de un círculo aristocrático que pagaba por esos libros y que pedían una dedicatoria en las primeras páginas, ¿no? Con su nombre, que apareciera incluido en los libros, ¿no? Claro. Tenemos que tener en cuenta que muchos de estos libros, la mayoría, más allá de los beatos, ¿no? Digo, eran de contenido religioso, ¿no? Por lo tanto, también formar parte de patrocinar un tipo de libro así y que tu nombre apareciera en las primeras páginas del libro, era una cuestión también muy importante y aseguraba, digamos, ¿cómo decirlo?, la trayectoria piadosa del donante, ¿no? También. Bárbaro. Preguntan si hay réplicas de códices y hay artistas que hagan una intervención artística en los códices. Artistas que hagan en los códices intervenciones, no, o sea, sí conozco que se hicieron algunas exposiciones, por ejemplo, hace unos años, ahora 2 años, se hizo una en la Biblioteca Nacional de España sobre los beatos, en donde estudiantes, creo que de la Universidad Complutense, de la parte de diseño, trabajaron en cuanto al diseño de algunas de las miniaturas de uno de los beatos particulares, del beato de Fernando I y Sancha, un beato del siglo XI, en la primera mitad del siglo XI, y trabajaron cuestiones como de diseño, trabajando también las ideas del apocalipsis, ¿no? Y también relacionándola con cuestiones de los videojuegos o de esa estética, y se hizo una exposición así en esa oportunidad. Y en cuanto a copias, están los facsímiles, así que ahora voy a hablar en la segunda parte de la charla. Preguntan si se realizaban por encargo los códices. Algunos sí, principalmente los que, a ver, los códices que mayormente se realizaban por encargo tenían que ver comúnmente por un patrocinio regio. Pero si no, formaban parte de la misma producción del monasterio, de la misma producción libraria del monasterio. Lógico. Aspecto que también enriquecía, como un poco lo que les decían, a los bienes que formaban parte de ese monasterio, ¿no? Claro, está bárbaro.
¿Cuál sería tu interpretación, análisis de los códices, tu mirada artística? Mi mirada artística, bueno, un poco ahora lo voy a explicar con la investigación que yo hice, ¿no? A mí me parecen, especialmente en el caso de los beatos, como códices sumamente interesantes, especialmente porque vemos ciertos como tópicos iconográficos que se repiten de copia en copia, pero que en cada copia, que a su vez es producida en un contexto diferente y en un siglo diferente, porque no es lo mismo un beato del siglo X a un beato de inicios del siglo XIII. No es lo mismo un beato producido en León a un beato producido en Gascuña. No es lo mismo, ¿no? Entonces, también en los diferentes ejemplares que se fueron creando, las diversas versiones de lo representado son alucinantes como también los miniaturistas utilizaron una creatividad constante. Y eso es algo que yo sostengo, ¿no? Que no era solamente la actividad de copiar y reproducir de una manera mecánica, para nada, ¿no? Es decir, cada escritor y cada miniaturista aporta una visión, una resolución diferente. Distinta, sí. Distinta, sí. Muy bien. Ahora seguimos con la segunda parte. ¿Paso a la segunda parte? Bueno, a ver, retomo el PowerPoint. A ver si me dicen si se ve. Ah, no. A ver, esperen, tengo que poner... Esperen. Compartir pantalla. Así. Esta tecnología. ¿Viste? Presentar ahora. Ay. Esperen. Ahí. Ahí. Ahí la empiezan a ver. No, presentar pantalla, toda tu pantalla. Ahí pudiste. Ahí está. ¿Ahí? Ahí está. ¿Lo ven? Perfecto. Bueno, en esta segunda parte, bueno, quería contar un poco cómo surgió un poco mi interés en analizar estos códices y en estudiar estos códices tan interesantes desde Argentina, ¿no? Bueno, mi interés decididamente surgió cuando yo en la Universidad de Buenos Aires, en la Facultad de Filosofía y Letras, cursé la materia medieval. Yo me enamoré del arte medieval. A partir de ese momento supe, aún siendo estudiante de grado, que me quería dedicar a eso, que quería dedicarme a ese periodo en particular, porque me interesaba muchísimo ese tipo de imágenes, ¿no? Y en la materia vimos los beatos, y a partir de ahí yo dije, bueno, yo quiero trabajar con estos códices en particular. Entonces, bueno, cuando terminé la carrera, bueno, comencé el doctorado y apliqué al mismo tiempo a beca de CONICET. Y bueno, y lo que empecé a observar es que se había escrito muchísimo sobre los beatos, pero nos había escrito muy poco sobre un tópico particular, que es el tópico de los animales. Es decir, cómo operaban, ¿no? Cómo están operando, cómo operaban, digamos, en la imaginaría de estos códices, la enorme cantidad de representaciones zoomorfas que estos contienen, ¿no? Entonces me pareció interesante repensar pensar ese tópico tan particular poco trabajado y al mismo tiempo repensar la serie en base a ese tema. Y a raíz de ahí me empecé a hacer varias preguntas, ¿no? Es decir, bueno, yo encontré una enorme cantidad de animales representados a lo largo de toda la serie, en un total de más de 25 códices, que son los beatos iluminados, incluyendo fragmentos. Entonces me empecé a hacer las preguntas, bueno, ok, ¿cuáles son las funciones de estos diferentes animales representados en los folios? Porque detecté no solo cuadrúpedos varios, sino aves, peces y bestias apocalípticas, por supuesto, por doquier, ¿no? Es decir, ¿cuál era la función a nivel de operatoria de discurso de estos animales
representados en las miniaturas dentro de estos códices, ¿no? Cómo a su vez estos animales estaban operando en los diferentes modos de percibir, de producir y de consumir los códices. Como les conté, quedan consumidos por los monjes de los mismos monasterios, en el caso del comentario del Apocalipsis, dentro, digamos, como parte de la rutina de la lectio divina, de la lectura cotidiana, diaria de los monjes. Decidí pensar, de alguna manera, digamos, el desarrollo de estos discursos visuales zoomorfos a partir también de una idea crucial, que fue la idea de una retórica visual. Es decir, pensar cómo estos animales operaron en sus representaciones para persuadir, convencer, comprender y al mismo tiempo preservar en la memoria de los monjes que consumían estos libros los principales contenidos exegéticos y apocalípticos de los códices contenidos en el texto de Beato, ¿no? Y pensé en términos de retórica también, porque la retórica justamente a nivel textual era, digamos, una rama, un tópico de estudio muy difundido justamente en la Edad Media y en los monasterios, ¿no? Incluso la retórica justamente, la retórica derivada de la retórica antigua, ¿sí? Especialmente tenemos obras, por ejemplo, de Cicerón, de Quintiliano, que se seguían reproduciendo en los monasterios y que formaban parte de las colecciones librarias de estos monjes, ¿no? Ni que hablar de la retórica de Herennium, que fue una de las obras de retórica más importantes difundidas por todo el occidente medieval en la época, ¿no? Es decir, textos que nos hablan, ¿no?, de cómo de alguna manera ciertos discursos son generados para generar a propósito un convencimiento, ¿sí? Cómo convencer al otro de algo, ¿no? ¿Bajo qué tácticas, bajo qué estrategias discursivas? ¿Y por qué no pensar esas estrategias discursivas, pensadas para el discurso textual, también en el mundo de las imágenes, ¿no? Y otra cuestión que también me interesó muchísimo analizar es el tema de la materialidad. Es decir, cómo estas imágenes estaban formadas, fueron producidas desde el punto de vista material, ¿no? No solamente desde el punto de vista formal, ¿no?, de la conformación de las diferentes figuras y los diferentes diseños de animales, sino también cómo esa materialidad puesta en pintura o en línea también fue un disparador para generar diferentes modos de manipulación por parte de los monjes en los usos de estos códices. ¿A qué me refiero con esto? Vemos, detecté, por ejemplo, que analicé con mayor profundidad también cómo en algunas partes de las bestias hay partes que aparecen tachadas, raspadas, borradas, evidentemente por parte de los mismos monjes que consumían estos códices, ¿no? Es decir, como una especie de evitar, con el sentido de evitar el mal de ojo, ¿sí? Porque justamente se trata de bestias o animales que representan las fuerzas malignas y diabólicas. Y así, bueno, en toda una mayor amplia vertiente, ¿no?, de expresiones de la materialidad de esas figuras. Y esto también me permitió ir más allá de la iconografía como, digamos, una de las vertientes de análisis fundamental, ¿no?, y más tradicional a nivel de las imágenes, ¿no?, de la iconografía y iconología, como pensar más bien en términos de cultura visual, ¿no?, y de cómo esa materialidad estaba incidiendo en los usos de los mismos códices, ¿no? Ahora, bueno, a mí me gustaba muchísimo este tema, pero en su momento yo no logré dimensionar el desafío que implicaba estudiar este tipo de materiales desde Argentina, porque a mí me encantó el tema, pero soy consciente que en un primer momento no pensé, o sea, en todos los desafíos que iban a ir surgiendo en la misma investigación, especialmente porque todo este material forma parte justamente de bibliotecas y archivos, principalmente europeos, es decir, muy lejanos a nuestro ámbito, no solamente en cuanto a las fuentes materiales de estos manuscritos, sino también en cuanto a la bibliografía
la bibliografía actualizada sobre el tema. Acá no hay bibliografía actualizada que nos llegue también sobre un tema tan puntual. Por eso, para mí, obtener la beca doctoral de CONICET fue fundamental. Yo no podría haber hecho esta investigación sin haber sido solventada justamente durante 5 largos años por CONICET. La beca me permitió justamente poder hacer varios viajes al exterior y poder asirme de todo este material indispensable para llevar a cabo mi investigación. Porque más allá de que algunos de los manuscritos están digitalizados, muchos otros no. Entonces, bueno, evidentemente necesitaba viajar a obtener ese material de manera indispensable. En ese sentido, como las becas son fundamentales en este tipo de investigación, en donde el tema también es muy lejano a nosotros, en nuestro contexto. Entonces, yo acá esto es un poco puse solamente un resumen de la cantidad de animales que aparecen representados en los beatos. No solamente en miniaturas centrales, sino también en letras capitales, en marginalia diversa. Son alucinantes. Y acá yo les puse un poco para mostrarles un poco el itinerario de lo que hice. Esto lo hice en varios viajes, más o menos 4 viajes que hice entre el 2015 y el año pasado, el 2019, en donde, bueno, en una parte también viajé a Estados Unidos, en donde pude consultar algunas bibliotecas, principalmente en Boston, y bueno, mi lugar fundamental, donde se concentró el material para justamente investigar y recabar todo este tipo de fuentes, fue España, por supuesto, ¿no? España, mi primer viaje justamente a España lo obtuve a través de una beca que ahora les voy a contar, otra beca que fue beca en Casa de Velázquez, que fue fundamental para mí. Pero luego también, bueno, me moví a Italia, también fui a la biblioteca de Turín, Francia, justamente porque yo hice una cotutela, ¿no?, con una universidad de París, entonces, bueno, ahí no solamente cursé seminarios, sino también fundamentalmente consulté una gran cantidad de bibliotecas. También viajé a Inglaterra, a la biblioteca del Instituto Barbour, que fue fundamental también porque tiene una enorme cantidad de material sobre miniatura medieval, es alucinante. Y también hice algún viaje a Portugal, especialmente en Lisboa, en donde consulté la Biblioteca Nacional de Lisboa, de Portugal, que está en Lisboa, porque uno de los beatos fue creado en Lorbao, que es el famoso beato de Lorbao. Bueno, todo comenzó, digamos, cuando en el 2015 yo saqué una beca, ¿sí?, de estancia por un mes en Casa de Velázquez, en Madrid, que es esta institución hispánico-francesa. Y esa beca para mí fue fundamental porque me permitió ir todos los días a su biblioteca, que es esta biblioteca fantástica. Yo estaba loca ahí todos los días, porque vos te podés agarrar los libros que necesitas, utilizarlos, fotocopiarlos, escanearlos, bueno, es alucinante esa biblioteca, el material además actualizado que tiene para mí fue fundamental. Bueno, ahí eso me permitió justamente digitalizar un montón de material fundamental para armar mi estado de la cuestión, es decir, qué hasta el momento se había estudiado de los beatos en cuanto a miniatura, y en ese momento que fui a Madrid también fui muchísimo a la biblioteca que pertenece a la Universidad Complutense de Madrid, dentro de la ciudad universitaria, porque en esa biblioteca tienen una enorme cantidad de facsímiles. ¿Qué es un facsímil? Un facsímil es una copia exacta del libro o del códice original. ¿Sí? Es decir, cuando muchas veces los códices son bastante inaccesibles, el poder acceder a un facsímil, que aún así uno tiene que sacar, digamos, establecer diferentes permisos y solicitudes particulares, es decir, el facsímil no está abierto al público como por ahí en una biblioteca o cualquier libro. Hay que mirarlo en depósito, es decir,
tiene todo digamos, toda una serie de cuestiones que hay que solicitar. Para el investigador es fundamental el facsímil porque es una reproducción tal cual del códice original. Incluso el facsímil está hecho en papel, pero el papel imita la textura del pergamino, por ejemplo. ¿Sí? Si el facsímil imita exactamente el códice original, incluyendo su tamaño, sus rajaduras, sus agujeros, ahora lo vamos a ver. Entonces, para mí fue fundamental, porque lo que yo hice fue hacer un registro total de facsímiles en cuanto a beatos que no estaban digitalizados. Y esto para mí fue fundamental para luego venir acá y procesar todo ese material. En ese viaje a España también fui a Ponferrada, al Castillo de los Templarios, que es el que están viendo ahí. Es un castillo que fue fundado por los templarios, construido por los templarios en el siglo XII, que tiene un montón de reconstrucciones, ¿no? Pero es original del siglo XII. Y al interior del Castillo de los Templarios hay una biblioteca privada que se llama Templum Libri, que es esta biblioteca. Y me puse en contacto con el dueño de la biblioteca, porque es una biblioteca privada que pertenece a esa institución, Antonio Valle García, que fue muy amable conmigo y me permitió durante una semana, en ese lugar que ven ahí, acceder no solo al material, a la bibliografía con la cual cuenta la biblioteca, sino a los facsímiles nuevamente de los beatos. Y esto para mí también fue esencial, porque ahí, por ejemplo, pude acceder a un facsímil que no podía encontrar por ningún lado, que era el del Beato de Berlín, y el del Beato de Ginebra también, que fue el último beato encontrado en el 2008. Esa es una foto mía porque salí en el Diario de León, como la argentina que que estaba investigando los beatos, y lo que ven ahí adelante son justamente los facsímiles, es decir, me pusieron a disposición entera esos libros. Yo no podía creer que esa oportunidad que me estaban dando, para mí fue genial, fue fundamental para mi investigación. Y acá les muestro uno de los facsímiles. Este es el del Beato de Valladolid, es un beato, como ahí les puse, que se terminó de confeccionar en fines del siglo X, se llama Beato de Valladolid o Beato de Valcabado, y una cosa interesante que permiten los facsímiles es que, por ejemplo, por ejemplo un manuscrito digitalizado no puede dar, es que uno pueda tener la sensación, reconstruir la sensación del libro como en tanto objeto, es decir, la manipulación del libro, es decir, no ver folio por folio de manera planimétrica, sino sentir el libro, sentir el peso del libro, sentir el tamaño del libro, tratar de manipularlo y leerlo como justamente en su época se hacía. Entonces eso para mí fue fundamental. Ni que hablar de también observar el diseño en cuero de las tapas de estos códices, de estos beatos. Esto es un facsímil, ¿ven? Es decir, esta es una reproducción exacta del original. Y yo registré cada uno de los folios para poder estudiarlos con profundidad, las letras capitales. Ven, ahí hay toda una serie de palomas que aparecen en esa miniatura. Este es otro facsímil del mismo lugar, del Beato Emilianense, o también se llama Vitrina 14.1. Fíjense en lo que es esta tapa, ¿sí? También todo lo que tiene que ver con los agregados de metal que se utilizaban en los códices justamente para que cuando se abrieran no se dañase el cuero, ¿sí? También incluso por el peso de los códices. Incluso, esto les quería mostrar cómo los facsímiles reproducen incluso la mala fortuna que han tenido los códices a lo largo de los siglos, es decir, recortes, destrucciones, incidencia, como acá podemos ver, de la humedad y del agua, lo pueden ver acá, recortes intencionales, esto más allá de la Edad Media, ¿sí? Es decir, muchas veces todo este tipo de daños se hicieron en los siglos medievales, pero también posteriormente, en los siglos sucesivos. Fíjense acá, por ejemplo, cómo se ha recortado el lugar de la miniatura, ¿sí? Porque justamente también las miniaturas
o las iluminaciones eran uno de los sitios más preciados dentro de los folios, ¿no? Entonces era lo que primero se usurpaba o se robaba o se vandalizaba, por así decirlo. Y este es el facsímil del Beato de Tábara, que es uno de los más destruidos, y se los muestro como a propósito para que vean en qué condiciones, este es el facsímil, ¿no? Pero en qué condiciones está el original, cómo ha sufrido como un constante vandalismo, ¿no? en los folios sucesivos, ¿no? Y también la incidencia de la humedad, del agua. Esto lo que vemos ahí son agujeros, pero esos no son agujeros intencionales. Muchos de esos agujeros tienen que ver también con los mismos, o sea, con la misma superficie del pergamino dañada, ¿sí? Bueno, y otro lugar dentro de ese primer viaje que recorrí fui a León Capital, porque Ponferrada está en León, pero después fui a León Capital. Acá yo les muestro la Catedral de León, que es medieval, y al costado está el archivo catedralicio, el archivo de la Catedral de León, que también fue un lugar que me abrió las puertas, porque ahí, pese a que no hay beatos, pude consultar otros manuscritos coetáneos a los beatos de la misma época, producidos también en el área leonesa, que para mí eran fundamentales para poder después también hacer como un contraste, una comparación entre los animales producidos en los beatos y los animales producidos en otros códices de la misma época. Esto que ven acá es un original, ¿sí? Es decir, en el Archivo Catedralicio de León me dieron la oportunidad de que por primera vez en mi vida yo me afrontara a un códice original, es decir, yo ahí pude sentir el pergamino, pude oler el pergamino. Fíjense que este códice es, bueno, en este caso es un sacramentario del siglo XII. Yo estaba alucinada, ¿no? Y bueno, obviamente que uno ante un original tiene que tener otro tipo de cuidados, ¿no? Como ven acá, ven que mis manos no tocan las letras, no tocan la parte pintada, es decir, también el usuario, ¿no? El investigador tiene que contribuir a eso para justamente preservar ese material. Esa experiencia fue para mí alucinante, ¿no? Y también me permitieron registrarlos, ¿no? para utilizarlos en mi estudio. Al estar en León también, por supuesto, fui al Panteón de los Reyes y a la Colegiata de San Isidoro de León, en donde tiene en la parte de arriba un archivo, y ahí también me mostraron originales, pude estudiar originales, no de beatos, sino de otros libros coetáneos, como la Biblia de 1162, una Biblia producida en León, que consta de varios tomos, y cada tomo es súper grande y muy pesado. Piensen que cada tomo me lo trajeron de a 2 personas, me pusieron guantes y me permitieron justamente estudiar el original, sacar muy pocas fotos exclusivas para mi estudio, pero nada, o sea, esa experiencia fue alucinante, y fue un material al cual nunca podría haber accedido si no viajaba, ¿no? Si no tenía esa oportunidad de hacer ese estudio in situ. En mis estadías en Francia, obviamente fui a la Biblioteca Nacional, a la Richelieu, que es esta que están viendo, después fui a la otra sede que también está en París, que es la François Mitterrand, que también tiene como, es mucho más un diseño más moderno, pero ahí pude también principalmente asirme de muchísima bibliografía. Y en la Biblioteca Nacional fui a consultar esto que ven acá, que es la sala de manuscritos, en donde consulté facsímiles también, ¿no? Consulté un facsímil de Rerum Natura de Rábano Mauro, entre otros, ¿no? Y también accedí a una importante cantidad de material. También, como estaba haciendo la cotutela con París, pude acceder a la biblioteca de la Sorbonne, que tiene un material fundamental. En esta sala, principalmente, toda esa sala está destinada a los estudios medievales, y lo que ven acá al costado, que es esta estantería con libros rojos, es una estantería completa llena de fuentes, editadas, principalmente de la colección de Corpus Christianorum, que para mí era esencial, y que también era un problema el acceso a esas fuentes. Desde acá no podía acceder, porque esos libros no están acá en Argentina. Y yo sinceramente lo necesitaba muchísimo, así que
nada, fue un placer poder estudiar ahí y poder sacar los libros, tipear la parte que necesitaba, volverlo a guardar, fue la verdad fantástico. Bueno, en mis vueltas lo que hice, o sea, ante tanto material, uno necesita organizarlo, y especialmente para escribir una tesis, para escribir un trabajo. Algo que aprendí es que el investigador tiene que ser muy ordenado y saber organizar y clasificar el material, porque sin clasificación y sin organización no funciona nada. Entonces, bueno, lo que hice, obviamente, en cuanto a bibliografía, organicé todo, y en cuanto a imágenes también, en carpetas de archivos, ¿no? Clasificándolos por temas, por tipología de animal, por manuscrito, es decir, utilicé como diferentes métodos de clasificación, pero eso, la verdad que para el momento del contraste de la información y de la escritura, fue fundamental. Sin eso yo no podría, porque manejé, mi apéndice de imágenes de la tesis tiene más de 1100 imágenes, es decir, no podría haber trabajado con esa cantidad, ¿no?, de material iconográfico sin una buena organización. Pero todo esto lo pude lograr también a partir de probar, ¿no?, en diferentes esquemas y organizar también la información a nivel conceptual. Por eso esto es una pizarra que tengo acá en mi casa, entonces empecé a hacer mapas de la península ibérica, de Italia, de Francia, ¿no? O sea, también bien ubicando los lugares, los diferentes scriptoria, los lugares de producción de los beatos, y organizando también toda esa información a través de cintas de colores, y bueno, también transcribiendo todo este tipo de mapas y esquemas a los mapas digitales que, ¿se acuerdan que yo les mostré en la primera parte, cuando les mostré las ubicaciones de los scriptoria? Y finalmente, para terminar esta charla, nada, en mi tesis se tocan muchos de estos temas, pero por ejemplo, traigo un ejemplo. En una de las representaciones del ciclo de los evangelistas en los beatos, especialmente en los beatos más tardíos, como el beato de las huelgas, el beato de Manchester, que es el que estamos viendo ahí, analicé cómo, por ejemplo, en la representación de esta figura zoomorfa particular, que es un león, porque representa a Marcos, digamos, aparece en todo el contorno, ¿sí?, de la figura, todo un contorno punteado, es decir, hay ahí la insistencia de un punzón. Yo acá les puse un detalle, fíjense acá, todos estos puntos agujereados, ¿no?, en el contorno de la figura, ¿no? Una cosa que ya había detectado John Williams, pero que yo en la tesis traté de inspeccionar un poco más, el porqué de esto, ¿no? Y justamente en la figura del león, ¿no?, para la representación de Marcos en particular. Y bueno, justamente, y retomando un poco con lo que decía Williams, etcétera, se trata evidentemente de una práctica de taller, esto que les hablaba de la importancia de la materialidad y de cómo los monjes miniaturistas trabajaban, ¿no?, con los materiales en los scriptoria, ¿no? Era una práctica de taller que consistía en traspasar una imagen al folio que se estaba miniando, ¿no? Y justamente lo que se hacía era incidir ese pergamino, digamos, de tipo boceto en la figura que se había diseñado a partir de, realizar puntos con un punzón sobre el contorno de la figura, y de esa manera la figura se pasaba su diseño al códice que se estaba miniando, ¿no? Esa es una técnica que se estaba utilizando muchísimo en la época en los bestiarios iluminados. En España, en esta época, no tenemos bestiarios originales producidos en la península ibérica. Pensemos que el primer bestiario que se produce originalmente en la península ibérica es un bestiario recién del siglo XVI, es decir, de época moderna, el famoso bestiario de Juan de Austria, que además tiene ilustraciones en grabado ya, en silografía. Pero lo que sí esto muestra, y demuestra además, es que diferentes bestiarios producidos en Inglaterra y en Francia estaban circulando entre los siglos XII y la primera mitad del XIII en la península ibérica, y que los miniaturistas de los beatos estaban retomando estas técnicas de scriptoria de los bestiarios para la configuración de animales puntuales, como es el caso de este león. Esto, por ejemplo, acá se ve más claramente, esto justamente es del famoso bestiario de Aberdeen,
Fíjense cómo aparece esta técnica, ¿sí?, de punteado, ¿no?, para traspasar la figura de un soporte al otro, ¿sí? Y esto también justamente lo comprobé también en esta relación, ¿no?, con los bestiarios que evidentemente circulaban en la península ibérica, en la conformación, por ejemplo, de ciertas figuras animales, como el mismo león, ¿sí? Fíjense cómo este león del Beato de Manchester guarda relaciones formales totalmente importantes con este león que, en este caso, este es un pardo, de este salterio que está en la British Library. Es decir, no solo con la actitud rampante, sino también, por ejemplo, con la típica cola en forma de S, como, digamos, un prototipo leonino que empieza a circular en estos momentos. Bueno, y finalmente, como una conclusión así rápida, quería compartir como mi experiencia de investigación de un tema tan lejano desde la Argentina y contar, bueno, que este itinerario, esta investigación para mí no solamente me formó desde lo profesional, sino también desde lo personal, porque me hizo crecer muchísimo todas estas experiencias que nada, fueron inigualables. Que bueno, que este trabajo pretende ser un aporte más, ¿no?, dentro del campo de la historiografía argentina en cuanto a arte medieval, y bueno, y aliento a que quienes quieran hacer investigaciones de este tipo de fuentes tan lejanas, piensen que es posible, que se puede, y que bueno, que hay que moverse para eso, y que hay que abrir posibilidades para también enriquecer, ¿no?, nuestra historiografía en esos temas a nivel nacional. Así que bueno, muchas gracias. Vamos a las preguntitas, algunas preguntitas. Sí. No, te quería preguntar el león que aparece en ese instante, ¿qué carga semántica o semiótica tenía y por qué apareció en ese momento? Circuló más, porque acabas de decir que a partir de ese momento empezó a circular más la imagen del león, ¿no? Sí, es como un, digamos, a lo que me refería es que ese prototipo de león que vemos en los bestiarios empieza a reproducirse cada vez más o a aparecer más en los beatos, ¿no? Y tiene un poco que ver con esta circulación, ¿no?, de bestiarios en la península, y al mismo tiempo tiene que ver con, posiblemente con que la figura del león aparece en muchos sellos regios, aparece como una distintiva de gran cantidad de reyes. Entonces, es como uno de los animales también que circula en la cultura visual de la época, también por otros medios alternativos más allá de los códices, ¿no? Pero sí, como que cada animal lleva a un itinerario diferente, como muy bajo. Y en este caso, ¿podría haber alguna relación entre el comitente y la imagen del león de poderío, de lo que representa, y etcétera? Y mira, muchos de estos códices tardíos fueron producidos en la ciudad de Burgos. Y Burgos era una ciudad que en este momento, entre fines del 2 e inicios del 13, estaba, digamos, bajo, digamos, el reinado de Alfonso VIII y el honor de Plantagenet, digamos. Y como insignia también de los Plantagenet, el león aparece. Es decir, también no hay todo, como te decía, como una cuestión de circulación de imágenes a nivel de cultura visual amplia, que yo creo que decididamente está incidiendo, ¿no?, en la reproducción, en la producción, ¿no?, de estas imágenes. No, lo que me resultaba interesante es esto que habías planteado con respecto a los escribas, ¿no?, a estos monásticos que encontraban en este espacio de ilustración esa cierta libertad artística. No podemos utilizar el término artista, pero también sucedió en América, ¿no es cierto?, con los indígenas que a través por los márgenes de las obras pedidas, también ahí había como una cierta libertad que el ilustrador ponía de cada uno, ¿no? Hay como una relación, podría haber una relación entre estas circunstancias. Sí, totalmente, sí. Es que yo me niego a pensar en una como copia mecánica, porque en realidad no lo había,
¿sí? O sea, Claro. por más que un dato se basara en un modelo anterior, nunca una copia iba a ser igual. Y también, digamos, los artífices o miniaturistas que trabajaban en esas copias estaban poniendo mucho también de sus aspectos, no solo retóricos, sino artísticos, entre comillas, o de recursos visuales o plásticos, ¿no? Que querían utilizar para la confección de ese códice, ¿no? De ese manuscrito, que iba a funcionar de manera muy distinta a otro que estaba en otro contexto, como que... ¿Y hubo alguna instancia, perdón, en que tomara mayor relevancia la ilustración con respecto al texto? Pensaba en la actualidad, que como que esto fuese un antecedente muy temprano de lo que es un libro ilustrado, ¿no? Del ilustrador de hoy en día. Sí, bueno, Sí. si en ese momento creo que debe ser la referencia más temprana de lo que es actualmente un libro ilustrado, si en algún momento hubo una mayor relevancia en la ilustración con respecto al texto. ¿Sucedió algo de ese tipo? Y mirá, yo me animaría a decir que entre los siglos XI y XV, inclusive te estoy hablando del XV, que ya va más allá de los beatos, ¿no? Digamos, las imágenes cada vez empiezan a adquirir una mayor preponderancia en el espacio de los folios, ¿no? De esto también, por ejemplo, nos habló Guglielmo Cavallo, lo estudió muchísimo, ¿no? Cómo la imagen cada vez más empieza a mostrarse como una especie de discurso independiente, que no solamente sostiene el texto o ilustra el texto, mal se piensa, ¿no? Sino que también abre otros sentidos y mucho más amplios y diversos que el texto, ¿no? O sea, son claramente dos discursos diferentes, que funcionan de manera paralela y que se retroalimentan y dialogan de manera paralela, pero diferentes. Y sí, en esos siglos pleno y bajo medievales, la imagen cada vez adquiere una mayor preponderancia. Y eso es súper interesante, ¿no? Sí, claro que sí. ¿Hay un par de preguntitas más, Mabel, de Sí, la gente? sí, preguntan qué recursos utilizaste para analizar las imágenes y bajo qué descripción y enfoque. Y bueno, principalmente, como les decía, si bien tomé elementos de las teorías de iconografía, iconología, obviamente que la vertiente de Barbour siempre es bienvenida y siempre es fundamental para el historiador del arte, pero procuré también incluir dentro de mi marco teórico a otras perspectivas, principalmente perspectivas vinculadas a la materialidad, la corriente de la cultura visual, principalmente Mitchell, también Hans Belting, por supuesto, en relación a la antropología de las imágenes, a la idea de los objetos, de los libros como objetos, ¿no? A la corporalidad de los libros. Didi Huberman también lo utilicé. Y digamos, en base a esos lineamientos es que fui estudiando las imágenes y obviamente también siempre en diálogo con texto, ¿no? Con el comentario al Apocalipsis y con otras fuentes también coetáneas de la época, pero como que me pareció muy importante rescatar también la cuestión plástica de las imágenes y la materialidad, más allá de la iconografía. Claro. Bueno, te dicen que es un excelente trabajo de investigación y de cuestión subjetiva de cada artista y su importancia. Muchas gracias. Voy a tomar un poquito la palabra. Sí, bueno, obviamente agradecerle a todos los invitados, a Nadia, y lo interesante de esto es ver cómo se toma un tema en profundidad, ¿no? ¿Cuál es la diferencia? Que se ponga en evidencia cuánto se investiga, cuáles son los alcances de esa profundidad y complejidad en una investigación. Me parece que fue muy ejemplificador la exposición de Nadia, no únicamente en su contenido, sino en lo que es una investigación, que es nuestro objetivo, no tanto por supuesto que el contenido, sobre todo, pero para que se entienda cómo funciona un investigador, cómo se produce conocimiento, ¿no? Nosotros en el museo lo que llega y en todas las instancias es como una aplicación, ¿no? Es como el conocimiento aplicado. Entonces muchas veces no se sabe cómo se construye.
Y bueno, me parece que fue muy claro en ese sentido, tanto en su contenido, sino en mostrar esto de lo que es una academia y lo que es una formación de un investigador. Yo le agradezco a todos los que participaron, a Nadia desde ya, se le nota la pasión. Gracias a ustedes, a todos los que escucharon, al museo, a vos, a todos los oyentes. Y se habrán dado cuenta que esto tiene como un enfoque diferente. Si ustedes escuchan otro tipo de clases, estas son distintas, son más que responden a esto que insisto, el tema de las investigaciones y que no se difunden. Así que bueno, muchísimas gracias a todos, pronto se van a enterar de nuestro próximo encuentro, así que síganos en las redes, gracias por aumentar la comunidad de MACSUR. Bueno, gracias Nadia por acompañarnos en esta inauguración, la verdad que estamos muy contentos, muy y bueno, feliz. nos esperamos en la próxima. Les mando un beso grande a todos. Gracias Nadia, gracias. Muchas gracias. Muy linda la clase. Gracias a todos. Chao. Chao, chao.